Arizona, el Valle del Sol. Mi nombre es María Victoria y le mandamos un cordial saludo, ¿verdad? A todos nuestros bellos oyentes. Y tenemos un gran invitado, ¿verdad? Con nosotros, que es el profeta. Doniela Rosa, dominicano. Saludos a todos los televidentes oyentes de Magazine Sin Frontera Internacional y de la Capellanía Internacional. Solo en Dios tendrá la victoria desde los Estados Unidos. Sí, Amén. pues muy bienvenido, profeta, y esperando que tenga esa palabra, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios para los oyentes, ¿verdad? Y para toda la audiencia y sobre todo, pues, que sea una grande bendición para todos. Bienvenido. Amén. Amén. Muchas gracias, mis estimados. Que el Señor me los bendiga a ambos y es bonito ver la labor que están haciendo para el reino como programa y como revista también. Es una bendición, ya que, bueno, hay pocas revistas cristianas, ¿no? En Latinoamérica y yo creo que eso es de bendición para el pueblo, ¿no? Porque el pueblo necesita eso y, bueno, el pueblo también necesita tener su voz en cuanto a lo que es también estos medios, ¿no? Ya digitales, tradicionales, que en estos tiempos se han vuelto, bueno, muy recurrentes y muy habituales en el público y la humanidad. Para mí es una bendición estar aquí y es una bendición. Profeta, quiero preguntarle cómo iniciaste en la parte del cristianismo y cómo Dios comenzó a desarrollarte las profecías. ¿Cuál fue tu primera profecía cuando comenzaste a ser usado por Dios? Amén. Mi primera profecía, la verdad que cuando Dios me levantó, me comenzó a levantar en el ministerio. Recuerdo que yo era muy joven, tenía unos 13, quizás 14 años, y recuerdo que yo estaba en el monte cuando el Señor me hizo el llamado y me habló, ¿no? Y me dijo, dile esto a tal persona. Una vez que llegué a mi escuela, ya luego del monte de orar, yo escuchaba voces, no entendía por qué yo escuchaba esas voces. Eh, si yo no tenía que escuchar esas voces, luego me di cuenta, yo pensé que yo me estaba volviendo loco. Y luego me di cuenta que no es que me estaba volviendo loco, sino que el Señor estaba utilizando esta forma, esta manera de hablarme, esta manera de tratar conmigo. Y, y ahí pues el Señor me dijo, uno, dile a esta joven que el novio de ella, que el agua está hirviendo. Y me mencionó el nombre de su novio y todo. Su novio se llama así, apellido tal, así, así, ella está haciendo esto y esto, que no me agrada. Y ahí fue que yo recuerde así en el ministerio, la primera profecía a una persona, la primera profecía mundial. Recuerdo que fue un derrumbe fue un derrumbe que hubo en China de una cueva. Yo estaba orando en la iglesia y el Señor me mostró una cueva, literalmente la vi derrumbada, así vi personas con chaleco, como este chaleco de personas que trabajan en obras públicas, que se lo ponen, que es como naranja, muchos son azules, es y con esos cascos también que usan los ingenieros, que son naranja también, azules, blancos. Y recuerdo que yo lo vi en visión y yo no entendía. Y vi así como que se estaban lamentando y vi los rasgos, eran como asiáticos de las personas, eran como personas asiáticas. Y yo no entendía, estaba en un ayuno hasta que voy a mi casa y cuando o sea, mi madre y mi papá estaban viendo la televisión, estaban viendo noticias y para mi sorpresa, en ese mismo instante, yo acabando de llegar, la noticiera dijeron, y ahora vamos con las internacionales. Y es que en China hubo un derrumbe de una cueva que dejó más Wow. de 50 muertos. Y cuando enfocaron el escenario, fue el mismo escenario La que yo visión. vi en la mañana mientras estaba orando en la iglesia, encerrado en un cuarto. Wow. Y Aleluya. aquí es cuando, o sea, yo mismo me quedo impactado y se lo comienzo, ¿no?, a contar a personas, bueno, y hay personas que me dicen, ¿estás seguro que Dios te está hablando? O sea, como que quisieron infiltrarme dudas y, y bueno, fue muy difícil para mí dar el mensaje porque Dios me siguió revelando
cosas trágicas, otras de bendiciones a naciones, palabras certeras que cambiarían el destino de una nación. Y yo no las quería dar. Yo decía, no, esto no es para mí, revelarle a otro. Y bueno, hasta que el Señor a duras penas tuvo que tratar conmigo, atraerme con sus cuerdas de amor, no convencerme, Amén. para que yo, por la inexperiencia, por ser muy joven, no asimilaba, ¿no?, la responsabilidad de lo que Dios había puesto en mí, hasta que el Señor, por su misericordia, me ayudó a entender. Yo tengo una pregunta acerca de cómo Dios le mostró los dos presidentes de Colombia. Bueno, el primer presidente de Colombia, el Señor me lo mostró mientras estaba orando por esa nación. Literalmente me dijo, en Colombia habrán elecciones, su presidente es este señor. Yo no sabía de Colombia, no sabía no sabía de esto, ¿sabes? Era como el segundo presidente que el Señor me había permitido profetizar. Ya había profetizado en Chile en ese momento, el que iba a ser el presidente de Chile. Y cuando lo veo que coincide con los rasgos, ¿no?, del actual mandatario hoy de Colombia. Y cuando lo vi, no, quedé sorprendido y dije, bueno, este es el hombre que Dios me está mostrando, pero Dios no me muestra nada bueno. Entonces yo seguí orando y le dije, Señor, ok, tú me mostraste que este es el presidente, pero eso no es nada. O sea, eso no, eso no es nada. Yo necesito que me muestres el por qué. Entonces Dios me dijo, cálmate. Obviamente te voy a mostrar el por qué. Si te mostré quién es, te voy a mostrar lo que viene detrás. Pon mucha atención. Recuerdo que me dijo el Señor a lo que te voy a decir. Y aquí el Señor comienza a mostrarme, me muestra en una pantalla personas del gobierno de este hombre, y ahí ves donde digo en la profecía, veo que se filtran audios. Esa profecía es vieja también, o sea, que el Señor me la mostró con años y todo. Y veo cómo la gente sale a las calles, literalmente pidiendo la revocación del gobierno de este hombre, porque lo va a hacer mal. Y así se filtran audios de personas de su gabinete que tienen nexos con el bajo mundo. Usted sabe a qué me refiero. Y ahí, cosa, detalle por detalle, comenzó a darme las cosas que iban a resonar en periódicos y todo, y así mismo se cumplió, ¿no? Y cuando dije que quedará este hombre como presidente, porque el Señor me lo habló, luego más adelante fue donde dije lo que iba a pasar en su gobierno, cómo este hombre gobernaría, cómo serían las cosas, ¿no? Y pues así mismo pasó, porque cuando el Señor habla, obviamente, pues se cumple lo que Dios ha hablado. Amén, amén, así es. Te mostró el triunfo de Gustavo Petro y después te reveló el de Abelardo de la Espriella con las características de Bukele. Sí, ¿cómo le mostró los? Exactamente, exacto. Bueno, ahí yo estaba orando y no fue algo que lo vi con los ojos cerrados como había visto muchas veces. Esto fue algo literal. El Señor comenzó a hablar conmigo y yo lo vi literal. Recuerdo que la primera confirmación fue que yo fui a Seattle y allá hablé con un pastor, y el pastor me dijo, pronto habrán elecciones en Colombia. Y el pastor me dijo, hay varios candidatos, pero dijo él, yo me inclino por un hombre que es igual a Bukele. Yo le dije, ¿qué? Repítame de nuevo lo que usted me acaba de decir, porque yo soñé que una mano señalaba a un hombre que yo pensé que era Nayib Bukele. Yo pensé que ese hombre era Nayib Bukele. Dije, qué revelación, ¿no? Que parece un poquito loca, pero yo sé cómo Dios habla, ¿sabes? Que Sí, Dios habla de maneras, se pueden decir parábolas, ¿no? Analógicas. En la mayoría de veces el Señor te da un sueño, pero un sueño que si tú no estás en el espíritu, tú dices, esto fue sacado de una caricatura de Disney, ¿sabes? eso. Que 7 vacas flacas se comen 7 vacas gordas, pero que después, o sea, son Sí, sueños que tú dices, ¿de dónde vino esto? O sea, eso ni un niño lo tiene. Pero yo conozco a Dios, ¿sabes? Yo sé cómo Dios habla. Yo sé que Dios usa analogías muchas veces. Y yo digo, wow, pero Bukele, o sea, literalmente esta persona no era Bukele porque lo vi que era colombiano. O sea, pero si no hubiese sabido que era Sí, sí. colombiano, yo hubiese dicho que este hombre es Nayib Bukele. Pero la mano me señaló y me dijo, ese no es Nayib Bukele, es el próximo presidente que tengo para la nación de Colombia. Y es wow. aquí cuando el pastor me dice, sí, se parece a Bukele. Y yo, ¿usted está seguro? El pastor me lo enseña, es un abogado y esto me habla. Y yo le dije, ese es el próximo presidente. O sea, recuerdo, eso fue
Le dije eso en Seattle, en el año 2025 fue eso, por ahí a mediados. Le digo, ese fue el que Dios me mostró como presidente. Me dice, ¿usted seguro? Yo le dije, claro que sí, varón, es el mismito hombre. Y ahí luego hago el video, porque ya el Señor me había hablado desde 2024 que venía un cambio para Colombia, incluso en su política, en su gobierno, que cómo se iba a comenzar a levantar esa nación. Esos videos están ahí, o sea, pero no sabía cómo hasta que ya Dios me habló y me dijo, mira, es un Bukele que tengo para Colombia y todo hasta se parece a Bukele, es así, así, su gobierno va a ser así, así. Y, y bueno, pues ahí soltamos la palabra, sí. Profeta, muy sorprendente porque las encuestas daban como ganadora a Iván Cepeda y todas las encuestadoras y toda la publicidad. Y cuando tú revelabas con seguridad, la mayoría de colombianos se quedaron atónitos, sorprendentes de la profecía que Abelardo ganó la primera vuelta, porque tú anunciaste la primera y anunciaste la segunda también que ganaba. Entonces se quedaron Exacto. los colombianos sorprendidos totalmente. Sí, Amén. profeta, quería preguntarle acerca de Dios le mostró el atentado del presidente Donald Trump también. Si puedes repetirme, por favor. Que si Dios le mostró el atentado que le hicieron al presidente Donald Trump. Sí, fui, de hecho, para la gloria de Dios, creo que fui el primer profeta que habló acerca de eso, y no uno, sino los 3 atentados. El Señor me lo había hablado de manera específica, cómo sería el asalto de su casa en Mar-a-Lago, la odisea que iba a pasar este hombre antes de volver a ganar la presidencia. Recuerdo que aún hablé, o sea, de Venezuela, cuando Donald Trump no era ni presidente, ya Dios me estaba diciendo, yo estaba confirmando en los videos que Estados Unidos entraría a Venezuela y que los venezolanos, yo decía, Maduro ni los venezolanos lo saben, pero ya Venezuela fue entregado en manos de Donald Trump. Y la gente me decía, ¿cómo vas a decir eso, varón, si este hombre no es ni presidente y no va a ganar? O sea, porque se le están poniendo en China, como dicen en Dominicana. Sí. Este hombre no va para parte. Yo le dije, bueno, si fue Jehová que me habló, si fue Dios que reveló, este hombre será presidente y se encargará de iniciar la liberación a la nación de Venezuela. Eso. Lo más sorprendente fue cuando cogieron a Maduro, tú también lo profetizaste y lo hablabas con una seguridad, y Maduro en ese momento estaba en el poder y muchos estaban asustados y te decían, profeta, ¿cómo vas a decir eso? Porque Maduro está en el poder, pero tú profetizabas con una Sí, seguridad, sí. mi esposa y yo miramos esos videos y tú profetizas con una seguridad que sí llegaron y lo capturaron y se lo llevaron para Estados Unidos y lo metieron preso. Sí, es que como le digo, o sea, es que el hombre carnal no entiende lo espiritual. Muchas veces la gente va a comenzar a atacar, ¿no? Porque no saben. Y ellos pues hablan lo que ven, ¿sabes? Pero el profeta ve lo que Dios le muestra, que es porque Dios puede ver más allá. Yo como ser humano no puedo ver más allá de mis ojos, pero Dios sí puede ver más allá y Dios conoce el futuro. La Biblia lo dice, Isaías 46:10, que la única persona que conoce el futuro se llama Jehová y que él anuncia el porvenir desde el principio. Dice que, o sea, un adivino, ni un brujo, ni Satanás, nadie puede conocer el futuro, pues la Biblia enseña que la única persona que es omnisciente, omnipresente y omnisapiente es Dios. Omnisapiente que todo lo sabe, omnipresente que está en todos los lugares a la misma vez y omnisciente, o sea, que conoce el futuro. Amén. La parte de Keiko Fujimori cuando en la primera vuelta la izquierda iba ganando, ¿sí? Y todos estaban sorprendidos porque decían, no, pues la profecía no se cumplió, pero tú dijiste que Keiko iba a ganar, iba a bajar, iba a subir, que fue ministro de Pedro Castillo, y de un momento a otro Keiko ganó las elecciones, profecía cumplida por ti también, la de Keiko Fujimori, la presidenta del Amén, Perú. amén, así es, para la gloria de Dios. De hecho, en el video, si lo ven claro, o sea, describo literalmente cómo serían las elecciones, ¿no? Keiko Fujimori, yo la veía con una banda, dije, luego viene este hombre, digo lo que vi en la visión tal cual, sin quitarle ni ponerle. Llega este hombre, la empuja, se pone él arriba, ¿no? Pero al final me dijo Dios, ella es la que va a ganar. Sí, o sea, lo digo en el video, lo aclaro. Estoy diciendo la visión, pero si usted me pregunta a mí, que quede claro, yo la vi a ella arriba, al final terminaba ella con la banda presidencial, ella
ella terminaba ganando. Si usted me pregunta a mí, digo yo aquí en el video, no, porque lo que Dios me mostró es que querían hacer trampa. Y Dios me dijo, entre ellos dos, la persona más preparada, quien tiene más intenciones de hacer algo por el pueblo, es la mujer, es Keiko. Wow, súper. Profeta, quería hacerle una pregunta. ¿Qué pasó cuando usted fue a Colombia al servicio de milagros? Amén. Eso fue en Villavicencio. Y bueno, el Señor hizo muchas maravillas en esa cruzada en Villavicencio. Fue en febrero. Ahí también volvimos a profetizar el triunfo de Abelardo de la Espirilla en medio de esa cruzada. Ya habían como unas 2,000 personas. Y bueno, todos fueron testigos ahí en la administración. Como el Señor me tomó y comenzó a hablar de cómo ganaría este hombre. Y bueno, cosas también que ojalá, o sea, Dios me dé la oportunidad de tenerlo al frente para decírselo, cosas que no las he dicho todavía en video, en redes sociales, porque, bueno, son cosas muy comprometedoras que me gustaría decírsela a él para que él se cuide, porque fue lo que Dios me mostró con detalles exactos y sé que él debería, pues, tomar carta en el asunto con eso para resguardar su vida. Y eso fue, en ese evento ocurrieron muchos milagros, paralíticos caminaron, los ciegos vieron, sordos oyeron y muchas almas en Colombia fueron salvas. Ahí habían personas de muchos lugares de Colombia, muchos lugares, y cada persona que fue a buscar su bendición se la llevó. Gloria a Lo, Dios. lo más sorprendente, profeta, fue lo del terremoto, los 2 terremotos de Venezuela, que tú lo profetizaste hace mucho tiempo y eso sucedió, ocurrió. Explícanos cómo fue esa visión y lo que ya sucedió en este momento, profecía cumplida. Amén, amén, para gloria del Señor. En esa visión la dijimos en 2024 en el video. Si observan bien, el video dura como 30 minutos. Comienzo hablando de lo que Dios va a hacer en Venezuela con Nicolás Maduro. Digo, este hombre saldrá amarrado, se acerca a la liberación. Venezuela aguanta un poquito más, Venezuela, porque el Señor ya te escuchó. Solamente que tengan un poquitito de paciencia, porque el Señor hace sus cosas, pero no como nosotros queremos y creemos. Hebreos dice, mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos son sus pensamientos. Tú puedes creer una cosa, tú puedes querer una cosa, pero el Señor es quien tiene la última palabra y Él es quien sabe cómo va a entrar. Y de repente no, suelto eso y sigo hablando a más naciones, a más cosas que el Señor me ha mostrado. Pero por ahí como del minuto, no recuerdo el minuto, bueno, está ahí en el video. Dios me toma de nuevo y de la nada me dice que va a sacudir estrepitosamente la nación de Venezuela. Y cuando yo le pregunto a Dios por qué, el Señor me dice ahí mismo en el video, en mi espíritu me dice, bueno, porque no han parado la idolatría, empezando desde el gobierno extranjero y los mismos venezolanos. Note que no fue un terremoto, o sea, fue una serie de sacudidas, fueron 2 terremotos, luego ayer una réplica, había otra réplica. Es una serie de sacudimiento estrepitoso, tal y como Dios me lo mostró. Y el Señor me dio un mensaje para Venezuela, que ya lo solté hace varios días atrás, que el terremoto más fuerte todavía no ha ocurrido, Oh, que wow. Dios le da a Venezuela hasta el 2027 para que derriben esa estatua. Tienen un lapso de tiempo, Sí. porque es necesario para que se humille, ¿no? Y que el Señor detenga eso. Y ojalá que tal y como Dios me mostró, van a haber elecciones ahora dentro de poco en Venezuela, que lo que Dios me mostró, pues esta gente, ojalá que las personas que Dios me mostró aquí, cómo va a ser su gobierno, esta gente que el Señor va a permitir que queden, ojalá que se dignen a escuchar el mensaje y derriben esa estatua de María Leonza, la Sí. cual está trayendo tragedias y tragedias a ese sitio, ¿no? A ese pedazo aquí que fue donde ocurrió le ocurrieron los terremotos justamente cerca de donde están esas estatuas, y que la gente supuestamente, no me llaman reportes, estaban celebrando días de un tal, de un demonio, ¿no? Que María, celebra, La María exacto, Leonza, la María Leonza, la María ¿verdad? Leonza y un Sí. San Juan, que la gente estaba como paleando, tocando palo, que tiembla la tierra, que tiembla la tierra, y de repente no, pues lamentablemente no. Hoy estuvimos ayudando, ¿no? Y hablando con un equipo que tenemos allá de comitiva también en Venezuela.
y chequeando, ¿no? Para tratar de aportar, poner nuestro grano de arena. Pero mi deber como profeta es anunciar y es hablar lo que Dios me muestra para que la gente se aperciba y el peligro no llegue a ellos. Pero bueno, como dice la Biblia, no, que si el atalaya ve el peligro y no lo advierte, pues esa sangre correrá por su cabeza. Así es. Así es, y estuvimos orando yo y una hermana, ella está en El Salvador, y mientras estábamos orando, ella tuvo varias visiones y nosotros nos agarramos a reprender porque ella dice, miro una pantera negra, dice, y está dando vueltas y vueltas. Y entonces empezamos a reprenderla y lo dice el Señor que es la María Lionza. Entonces yo me quedé, wow. Entonces le digo, es un demonio que los venezolanos adoran. Le dije, y entonces dijo, sí, pero nomás hasta ahí quedó. Estuvimos orando nomás, pidiéndole a Dios cobertura y misericordia y pues no entendíamos realmente de qué es lo que estaba hablando el Señor, pero Él nos mostró, nosotros lo único que hicimos fue reprender y orar y cubrir es todo, pero no sabíamos ni dónde, ni cuándo, ni por quién, pero dice, cúbranos Señor, pues Estados Unidos y todo eso, pero qué curioso, el Señor nos Eso es estaba ateísmo mostrando. allá en Ujú. Venezuela, mucho, idolatran mucho a las imágenes en el sentido de esos santos, pero no son santos como... Son deidades, son demonios, Sí, ajá, son muy fuertes, muy poderosos, pero Así es. nada contra el poder de nuestro Padre Celestial. Y también le quería preguntar acerca de, ¿usted tiene una bendición para Colombia o para Estados Unidos que nos diga? Una palabra, amén, amén. Eh, Venezuela se va a levantar, Colombia se va a levantar, Amén. tal y como el Señor me lo mostró. Viene un tiempo donde Colombia se va a levantar y vienen tiempos buenos para esta nación, ¿no? Dios va a utilizar la vida de este hombre llamado Abelardo de la Espirilla para eso y que, bueno, que el pueblo de Dios tiene que mantenerse orando por él. Y bueno, en Estados Unidos oramos también por el mandatario Donald Trump. Hay una serie de profecías que el Señor me ha dado para este hombre y bueno, por aquí una vez más reitero que Dios me mostró desde 2025, el Señor me está mostrando, sé que hay profetas que han salido diciendo que supuestamente ellos vieron cómo Donald Trump moría en otro atentado. No, eso no es así. Dios No, no me mostró eso. Donald Trump no muere en un atentado. Dios me lo mostró, su salud. El presidente de Estados Unidos debe cuidar su salud, debe cuidar su salud. Claro, Dios va a hacer que cumpla con él lo que él habló, porque en Daniel capítulo 7 hay profecías donde Donald Trump es uno de los que comienza en esto, ¿no? Porque este hombre es un hombre que Dios lo puso aquí para cumplir profecías apocalípticas. Cuando me habló amén. en el 2023 que él iba a ganar, me dijo eso y Dios me habló y me dijo, dile que cuide su salud, tiene que cuidar su salud, porque el enemigo lo va a atacar fuertemente y ya bueno, se han visto reportes, ¿no? De Donald Trump, el estado y eso, y Dios específicamente me habló de demonios que están zarandeando al presidente para querer darle un ataque al corazón y un ACV, o sea, del cerebro, o sea, una trombosis cerebral. Entonces, Pues, el Señor está pidiendo al presidente que cuide su salud. respectivo a Cuba, el pueblo de Cuba que quiere su liberación, Dios que te muestra. Bueno, ya esa palabra también la dimos en el año 2022, desde 2022 estamos hablando de Cuba. El Señor le dijo a Cuba que tenía que hacer algo para eso. Y bueno, Cuba vemos que ha estado tratando de cumplir, pero al parecer el mismo régimen parece que no le deja. Pero el Señor ha visto las lágrimas de Cuba, ¿no? Y se aproxima el de repente, o sea, la liberación de Cuba después de Venezuela. Yo se los dije a ellos cuando se cumplió la profecía de Venezuela, que los siguientes serían Cuba y Nicaragua, o sea, pero Cuba no es como la gente piensa que van a entrar así. Bueno, sí van a entrar, pero no como la gente piensa, porque yo veía, ¿no? A los cabezas de aquí hablando con el gobierno de Estados Unidos y los veía, ¿no? Pero ellos entraban así también fuerte, hablaban, no quedaban en un acuerdo, ellos entraban y, y eso fue lo que el Señor me mostró, se acerca la liberación de esta nación. En el video hablo más detallado y se acerca la liberación de parte de Dios para esta nación de Cuba también.
Gloria a Dios. Un mensaje que usted quiera decirles o consejo, ¿verdad? Al pueblo cristiano, al pueblo de Dios. Amén, que tenemos que mantenernos velando como las vírgenes sensatas, estamos en los últimos tiempos, Cristo viene, llenemos nuestras vasijas, no perdamos el tiempo con las cosas materiales, las cosas pasajeras, enfoquémonos en lo espiritual, en lo que es eterno, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y ahora es cuanto más tenemos que erguir vuestra cabeza, como dijo el apóstol Pablo, estamos en los últimos días, en los últimos tiempos, las señales lo están diciendo, terremotos en diferentes lugares, guerra, o sea, estamos en los últimos tiempos, es necesario que nosotros nos apercibamos porque el fin de los tiempos está a la puerta. Sí, una cosa que quería comentarle acerca nosotros entrevistamos a varios candidatos, ¿verdad? Que estaban corriendo para senadores. Entonces, nosotros fuimos allá ¿En Colombia? no, acá a Miami, ¿verdad? Fuimos para Miami y entonces allá tenemos un amigo que también estaba Santa corriendo, María. Ah, también, Camilo Florino, también estaba corriendo para, Congreso por los colombianos en el exterior. no, mi amor, el Aguirre, el Ah, Julio Aguirre. sí. Nosotros nos tocó estar allá con él en su casa y cuando estaba, me puse a orar por él, ¿verdad? Y cuando estaba orando por él, nos tocó, nosotros, como le digo, entrevistar varios candidatos, otros dos de Miami, que los acaba de mencionar mi esposo Que también. quedó como representante por los colombianos. Entonces, estos tres hombres en las entrevistas eran sus propuestas muy buenas y todo. Entonces, cuando nosotros fuimos para allá, para Miami y oramos por el señor Julio, el señor decía, dijo, necesito personas como ustedes necesito para que suban al gobierno. Ya basta de que estén gobernando otras personas, dijo, porque vienen tiempos muy difíciles y vienen tiempos muy, muy fuertes, dijo, donde es necesario que estén gobernando ellos para que sea menos como el sufrimiento de mi pueblo. Entonces, conforme a lo que usted acaba de decir, Amén. es lo que el Señor estaba hablando. Entonces yo me mostraba una escalera y el Señor decía, pero es como una escalera, es escalón por escalón. Amén. Entonces, cuando nos fuimos para Colombia y luego que no ganó, entonces ni mi esposo también estaba corriendo para senador, entonces pues no ganó ni uno de los dos. Entonces nosotros estábamos seguros que iba a ganar porque lo que el Señor habló, pero cuando yo le hablo a la esposa y le digo, es que se nos hace raro, ¿por qué no ganó si el Señor habló? Y luego es que ella dijo, es que habló el Señor de una escalera. Y lo dije, ay, esa escalera, no me acordaba. Entonces el Señor le dijo claramente que no iba a ganar, que iba a ser poco a poco. Entonces, pero sí el Señor dijo que quería ese tipo de personas para su gobierno, porque los últimos tiempos iban a ser muy, muy difíciles y que Él quería que no fuera tan duro el tiempo de sus hijos, de su pueblo. Un profeta, nos gustaría saber, Dios que te muestra, por ejemplo, del presidente de Bolivia, de Rodrigo Paz. Nosotros tenemos la posibilidad de conocer a la asesora Rodrigo Herrera. Mi esposa profetizó el triunfo de Rodrigo Paz durante una entrevista que Que tuvimos. transmitimos en vivo y en directo. ¿Qué espera para el pueblo de Bolivia? Amén. El Señor me mostró en el año 2024, ese video se fue muy viral, de que venían nuevos tiempos para Bolivia, que venían tiempos nuevos, tiempos que tenía mucho, ¿no? Que no venía. Yo no sabía nada de eso, de lo que estaba pasando en Bolivia, pero de repente el Señor me toma y me dice, porque esta gente ya tenían como un monopolio aquí bien organizado o sea, parecía que nunca iba a haber un respiro para el pueblo, porque ya no, esta gente tenía todo prácticamente tomado. Y cuando algo está así sin intervención de fuera, es difícil que cambie esa estructura. Eso nada más lo hace Dios. Y Dios me dijo, o sea, que venía un cambio. O sea, Dios me dijo, Bolivia viene un cambio para ti. Lo que mucho tiempo no has visto, lo vas a ver este año en estas elecciones. El Señor trae un cambio
una metamorfosis. Esta gente va a ser quitada, ¿no? Y no, el Señor me mostró eso y luego pues por ahí andaban resonancias de que como un intento de golpe de Estado, ¿no? Al actual mandatario, pero no, el Señor me dijo, dile que no teman, no va a haber ningún golpe, el Señor va a cubrir a este hombre y lo que intenten le va a ser fallido, o sea, los contrarios, porque Dios fue quien puso a este hombre, Él es el cambio del que el Señor estaba hablando y Él es la manifestación, a Él Dios lo va a utilizar también para que se levante la nación de Bolivia. A nosotros sí nos gustaría hablar con Rodrigo Herrera para que hubiera como un puente para que tú conozcas al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y puedas orar por él, puedan orar por la nación de Bolivia. Y pues vamos a gestionar también eso para que Dios nos puso acá en el camino, Amén. profeta. Con algo Son Amén. cosas de Dios y Dios lo usa mucho, lo respalda bastante para la gloria es para el Señor. Amén, para la gloria del Señor, es una bendición, me gustaría tener contactos con esos presidentes, claro que sí, con el presidente de Colombia, la de Perú y el de Bolivia, claro que sí, sería una bendición darles el mensaje, ¿no? Porque muchas veces Dios me ha mostrado cosas y la verdad no sé si han llegado no a mandatarios y sé que algunas han llegado, Dios me permitió estar con el presidente de Honduras, ¿no? Y profetizar, ¿no? De lo que le pasó a este hombre, al expresidente de Honduras. Y y no, a veces lamentablemente pues se dan mensajes que a veces quizás no llegan, pero sería una bendición. Yo sé que Dios lo ha puesto a ustedes como un canal de bendición, ¿no? Para que la palabra de Dios pueda llegar a ellos directamente, la palabra profética. Sí, ese era el punto, es lo que yo le decía a mi esposo hace unos 3 días. Le digo, es que Dios le tenemos, mostró a mi esposa. sí, el Señor me mostró que era usted que tenía que estar ahí, así como el presidente Donald Trump, que se rodeó de personas que directamente le imponían las manos. Entonces le digo, vamos a hacer todo lo posible para que podamos hacer el puente para que él pueda reunirse con ellos. Y Te, pues, te cuento un testimonio, profeta. Mi esposa veía tus videos y los miraba y decía, yo voy a entrevistar al profeta Doña Rosa. Dios nos lo va a poner en el camino. Yo le decía, no, muy difícil, está en un nivel muy alto. Eres muy humilde, te lo digo. Pero yo te Amén. veía en los videos, decía, no, el profeta usado por Dios, esto es muy difícil. y luego yo le decía, Debe ser creído. O sea, te lo digo de corazón, debe ser difícil llegar a él porque está en un nivel alto y Dios lo usa tanto que no creo que tengamos la comunicación con el profeta. Y me dice mi esposa, no, Dios me mostró a mí que lo vamos a entrevistar y mire, y no te profecía que preocupes, se le dije, no mm, te preocupes que lo vamos a entrevistar porque el Señor va a ya, poner todo en el camino. ya lo tiene listo, le dije yo. Entonces me dice, ¿cómo? Bien sorprendido, bien asustado, le digo, lo vamos a entrevistar y tú lo vas a ver. Y la gloria Y es para toda la gloria sea para el Señor. Entonces, Amén. le quería preguntar acerca de México, ¿qué es lo que el Señor le ha mostrado algo de México y de Nicaragua, de esos dos lugares? Bueno, México también fue testigo cómo Dios me reveló su presidenta y todo lo que está pasando aquí ahora mismo. Creo que ella fue la persona porque de ella fue un año y algo de anticipación que ni era candidata todavía. Y cuando Ujú. solté la profecía, mucha gente se burló, ¿no? El candidato es un hombre, no es una mujer de ese partido que tú mencionaste. O sea, Dios me mostraste el partido. Eres un falso profeta. Muchos mexicanos no comenzaron a decirme, no es una mujer, es un hombre y ya él es el que va. O sea, porque fue casi 2 años antes, ya todavía no era ni candidata presidencial y dije, veo una mujer, la presidenta será una mujer, el partido se llama Moreno, vi Moreno así, pero es Morena, se llama, y veo una mujer en una plataforma que es su presidenta y cómo iba vestida y todo. wow. Y no, mucha gente comenzó a, no, eres un falso, es un hombre el que va por ese partido. Yo le dije, mira, Dios me mostró a mí, a una mujer, no sé, habla con Dios, discute con Dios. No, pero que no sé, si no se cumple, eres un falso, pues esto, ok. Acercándose el año, pues de la nada sale que ella será, o sea, la Wow. candidata de la nada hubo un cambio abrupto y de repente ella gana las elecciones del partido y queda como la candidata principal de su partido y va contra la corriente, o sea, contra algo que ya se veía venir, que ella no iba a quedar y todo. Pero Dios me dijo, ella es, o sea, ella es la que va a quedar. No es que yo diga algo que sea porque sea de izquierda o de derecha, no, yo digo lo que Dios me dice. Tanto he profetizado de una como de otra, o sea, porque yo hablo lo que Dios me habla, líbreme Jehová de decir algo que Dios a mí no me ha dicho. O sea, todo lo que Dios me dice porque quiere que lo hable. Y
ahí, no, pues el Señor me mostró cómo es el gobierno de ella, cosas que iban a pasar en México, como la inundación que dejó miles de muertos en Veracruz, que el Señor me mostró esa inundación con fecha y todo, ese video anda por ahí, y me habló específicamente de Veracruz. Veracruz, veo agua, veo cómo te inundas y veo en el mes, así Dios me muestra de tal mes, oye, eso fue algo desgarrador. Yo fui a predicar luego ahí y me dijeron, ¿no? Que el olor a muerte llegaba, ¿no? Wow. De un pueblo a otro pueblo, de tan fuerte, de tantas personas que murieron, que desaparecieron, que el gobierno lo intentó ocultar, pero que fueron miles y miles de muertos. Wow. Y bueno, oramos por México para que Dios tenga piedad, ¿no? Lo que Dios me ha mostrado para México es bueno, pero también me ha mostrado juicios fuertes, juicios tremendos. Sí. Y yo oro a Dios, ¿no? Para que el pueblo escuche el mensaje, qué es lo que se quiere, se aperciba y Dios pueda tener misericordia. Y Nicaragua, Amén. Dios me mostró que viene un tiempo de cambio para esta nación. El Señor me mostró un tiempo de cambio, un tiempo donde el Señor va a comenzar a cambiar los engranajes, y donde también es una de las naciones que el Señor me dejó ver la presencia de Estados Unidos, que se va aquí a imponer dentro de poco. Y bueno, pues le digo las cosas con tiempo a los nicaragüenses. De hecho, Dios me mostraba la muerte de la esposa del presidente de Nicaragua. El Señor me la mostraba en visión hace un tiempo atrás. Y me mostraba, ¿no?, el cambio abrupto que iba a suceder aquí en esta nación. Ok, la pregunta que yo le hago es por esto, porque hace algunos días, como la semana pasada, yo estaba hablando con una amiga de allá también. Bueno, no es amiga porque, bueno, es mi amiga ya, pero yo apenas la conocí. Alguien más de repente, una amiga, ay, que te voy a presentar, te voy a dar el número, háblale y háblale ya. Y yo le dije, pero ¿por qué? Es que yo siento que ella debe de orar por ti. Entonces, bueno, pues le hablé, dije, bueno, si esto es tuyo, Señor, pues lo hago. Y le hablé. Es en- profeta ya en Nicaragua. entonces ella es profeta en Nicaragua. Entonces el Señor me mostraba que venía como un torbellino. Y luego yo dije, wow, un torbellino. Entonces, pero yo lo miraba que daba vuelta. Entonces yo le dije, ¿qué es? Porque mientras ella estaba orando por mí, ya después nos pusimos a platicar de lo que ella me estaba orando por mí. Y después, nomás de repente, yo empecé a ver una lanza y cuando yo le dije, ay, le dije, estoy viendo una lanza, le dije, y esa lanza, le dije, tiene un mecate amarrado. Le veo una mano muy grande, le dije que la agarra y la pienta contra un muro, le dije que es como de puro, ¿cómo se llama? Mármol o concreto, que es tan fuerte, pero la lanza lo quiebra. Y luego entonces fue cuando empecé a ver este torbellino que entraba a la casa de ella. Y entonces le digo, esa es una lanza, le dije, lanzada por una mano muy grande, le dije, y tiene un mecate grande. Y ella se agarró, llore y llore. Y le dije, y prepárate porque viene el avivamiento para tu casa y yo puedo ver que entra por todos lados, le dije, y nadie se va a quedar, nadie se va a perder de todos los que están allá. Y la señora lloraba y lloraba y lloraba y yo pues yo no entendía nada, pero el Señor me hablaba de un avivamiento que iba a llegar. Nicaragua. Entonces yo decía, ¿cómo va a llegar un avivamiento? O sea, yo decía, ¿cómo va a pasar eso si supuestamente la mujer es bruja y no permite religiones? Ya no le pregunté yo a ella nada. Solamente ella dijo, wow, dijo, nadie me había ministrado de esa manera. Dijo, nadie me había ministrado tan profundo y tan fuerte, dijo ella. Entonces ella dijo que, porque le dije más cosas, muchas más cosas, pero le dije solamente Dios y tú saben